Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, y como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a comentar unas cuantas noticias que han salido en las últimas semanas y por las que me habéis preguntado mucho, bien por Instagram, por mensaje directo, o bien por WhatsApp preguntándome cuál era mi opinión y cómo iban a afectar a la restauración, ¿vale? Es decir, las tengo aquí apuntadas, vamos a hablar de qué me parece o por qué creo, cómo analizo yo el hecho de que vayan a quitar o se estén proponiendo quitar o aumentar la cuota de la tarifa plana de autónomo para comenzar el emprendimiento y o subir las cuotas de autónomo, por un lado. Por otro, vamos a hablar de un economista que estuvo hablando de IPC en restauración, o bueno, en lo que es en España, y después lo relacionó con que si queremos tener camareros en un restaurante, pues lo que hay que hacer es pagar más para tener camareros, que el único problema que tenemos en el sector es que no pagamos suficiente a los camareros. Ahora lo hablamos. Quiero hablaros de la noticia que ha salido de que vamos a tener que tener, perdón por la redundancia, una trazabilidad del desperdicio y que vamos a ofrecer o tener que ofrecer al cliente la posibilidad de que se lleve la comida a casa en un tupper o en algo que sin coste alguno. Pues vaya novedad, quiero decir, no me creo que haya muchos restaurantes que dijera al cliente, oye, me quiero llevar esto y dijeran, oh, de aquí no sale, no sé, no tiene sentido. Y ahora hablamos de eso. Y por otro lado vamos a volver a hablar, porque ya hicimos un vídeo en el canal sobre las franquicias y si son una pesadilla o no, ya en su momento lo hablamos y ahora está más de moda que nunca porque Restalia, a través de sus franquicias de 100 montaditos y de Good Burger, pues ha recibido una demanda millonaria por parte de los franquiciados y vamos a hablar sobre eso también. Pero antes quería daros las gracias por el apoyo que estamos teniendo en el canal, por un lado, y por otro, tengo que ver cuándo exactamente podemos hacer el sorteo. Como sabéis, os comenté la semana pasada, quiero hacer un sorteo de un curso presencial de escandallos y ingeniería de menú, ¿vale? Y lo quiero hacer presencial durante 8 horas, hacer exclusivamente escandallos, cómo se hacen escandallos, todo tipo de escandallos y hacer ingeniería de menú, mermas, control de mermas, absolutamente todo, ¿vale? Y eso en un día completo presencial online. Entonces, ¿qué pasa? Que mi intención es hacerlo cuando lleguemos a 1500 suscriptores. Ahora mismo estamos en 1300 y pico, lo cual es 1319, 1320, por ahí, ahora que estamos grabando esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente nosotros a 1500 vamos a tardar en llegar como un mes y pico. Bueno, depende, porque también os voy a decir que la mayoría de gente, el 85% de la gente que ve los vídeos de Averas Consultores de este canal no están suscritos. Hombre, si le dais un poquito a suscribir, que es gratis, pues ayudáis a que este canal llegue a más gente. No por nada, sino porque realmente tener un canal en YouTube de algo tan específico como la gestión de restauración, pues es muy difícil hacerlo crecer. Es verdad que me estáis ayudando mucho, pero hombre, si le podéis dar a suscribir, pues mejor me ayudáis mucho más, ¿vale? Total, que cuando lleguemos a... Quería hacerlo cuando lleguemos a 1500 suscriptores. Ahora mismo estamos en 1300 y pico, lo cual significa que nosotros vamos creciendo como 150 suscriptores al mes a día de hoy, lo cual significa que tardaremos pues como un mes en llegar a esa cifra. Y después de eso, pues tengo que poner el sorteo en marcha y dar un tiempo para que la gente se vaya apuntando. Lo cual significa que si tardamos un mes de aquí en adelante, nos ponemos en julio y un mes más, pues nos ponemos en agosto. Entonces yo no sé si agosto es la mejor época del mundo para hacer esto o lo dejamos ya para septiembre, ¿vale? Yo creo que la mejor opción es empezar ya, no con tanto tiempo, pero cuando lleguemos a 1500 suscriptores, empezar a decir lo del sorteo y preparar ese curso de formación para septiembre, que me parece lo más lógico para tener escandallos, ingeniería de menú perfectamente comprendido, aprendido y con todos los Excel que nosotros utilizamos para ello, ¿vale? Simplemente quería informaros de eso y ahora vamos a charlar un poquito sobre esto que comentábamos, ¿vale? Vamos al lío. Vamos a ver, autónomos sin tarifa plana. Me escribía uno de vosotros, uno de los suscriptores, por DM, por mensaje privado en Instagram y me decía, oye Diego, ¿qué te parece esto? ¿Vas a hacer un vídeo sobre esto? Y me ha parecido buena idea, igual que las otras opciones que me planteabais, ¿no? A ver, lo que se están planteando ahora mismo es que una parte de los autónomos que se den de alta por primera vez y que emprendan en un negocio, la tarifa plana que hasta ahora se pagaba, que comenzaba en 50 euros en adelante, facturases lo que facturases, se están planteando que sea de 70 euros y que además solamente tengan esa opción de acceder a esa tarifa plana aquellos autónomos que no tengan un rendimiento neto, o sea, aquellos autónomos que tengan un rendimiento neto por debajo del salario mínimo interprofesional. Es decir, en función de tus ingresos y los gastos que te permitan desgravarte,
como gastos, pues que ese beneficio neto no supere el salario mínimo interprofesional. Y me preguntaban qué me parecía esto. Vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta, yo cada vez que me preguntáis algo, el otro día se lo comentaba a unos chicos de Barcelona, que por cierto me caen fenomenal, y me han escrito otro correo que tengo que contestarles hoy o mañana. Me preguntaron un tema de las bebidas y les decía, ¿no?, en un audio, ¿qué queréis saber? ¿La teoría o la realidad? ¿Vale? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Qué hablamos, de teoría o realidad? Si hablamos de teoría, la teoría dice que un proyecto completo de emprendimiento no puede depender de si voy a tener que pagar 50 euros autónomo, 70 euros autónomo o 300 euros de autónomo. Si no vas a poder pagar 300 euros de autónomo cuando inicias un emprendimiento, pues plantéatelo. Esa es la teoría, ¿no? Y la teoría también dice, y se lo habréis escuchado al gobierno en alguna ocasión, que hombre, que si un autónomo no puede pagar 3 euros más al mes, pues es que entonces, pues es que entonces no funciona, no puede ser, ¿no? Eso es cuando nos suben las cuotas de autónomo y dicen que hombre, que son 3 euros nada más, ni nada menos, mire usted. Pero bueno, lo que os decía, la teoría diría, y además con buena lógica, que un proyecto completo de emprendimiento no puede depender de si mi cuota de autónomo es entre 70 y 300 euros, ¿vale? Porque debería de ser lo suficientemente bueno como para eso. Y esa es la teoría. ¿Cuál es la práctica? Pues la práctica es que cuando yo monté a Veras Consultores, menos mal, y voy a volver a repetir, menos mal que tuve la posibilidad de pagar una tarifa plana, porque efectivamente el comenzar un emprendimiento no es sencillo y toda aquella ayuda que nos puedan prestar es poca. ¿Qué es lo que yo considero las cuotas de autónomo que quieren hacer? Yo entiendo que las cuotas de autónomo no deban de ser fijas, es posible que eso tenga sentido. Lo que no tiene sentido es que las cuotas de autónomo vayan en función de los ingresos y no del beneficio neto, porque una cosa es lo que yo facture y otra cosa muy diferente es lo que yo gane. Y si no, que se lo digan a pequeños autónomos de tiendas de barrio que ahora mismo ya lo están sufriendo y en otoño no os digo la que van a pasar para conseguir que su negocio les dé como para tener un sueldo. Muchas veces, y me ocurre a menudo, la gente me dice que es que los autónomos, los emprendedores autónomos, nos forramos y que tratamos mal al personal y que les pagamos poco. Pues hazlo tú. Si fuese tan sencillo, no habría un porcentaje tan alto de autónomos que en 24 meses, es decir, 2 años después de empezar con su negocio, no siguen con él. Es decir, no es tan fácil, no ganamos tanto dinero, no somos ricos en absoluto, ¿vale? Pero sí que es verdad que nuestro emprendimiento no debería depender de que nuestro autónomo sea más o menos alto dentro de unas cuotas lógicas. Repito que no tiene sentido vincular la cuota autónoma a nuestros ingresos. Otra cosa es si hablamos de beneficio neto. Y no bruto, señores míos, neto. Sabéis que el beneficio bruto es ingresos menos gastos de explotación y después vienen los impuestos. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos en cuenta los impuestos, quiero decir, vale, yo voy a tener que pagar de mi rendimiento neto una parte, ¿no? Es decir, en función de lo que yo gano una vez que he pagado el IVA y todo esto, y teniendo en cuenta que además tengo que tener una retención de IRPF adelantada en mi factura si estoy facturando a otras empresas, bien, encima de lo que yo gano, que es ese beneficio neto que ya he pagado un impuesto por ser autónomo, resulta que es que después tengo que pagar IRPF. Es decir, si el IRPF que yo tengo que pagar, el rendimiento de las personas físicas, con respecto al que ya he adelantado, tengo que pagar, pues es que encima yo lo considero una doble tributación. Es decir, me estás diciendo que tengo que pagar una cuota por ser autónomo y en función de del beneficio que tengo, pero es que después me está diciendo que en función del rendimiento que tengo, que es el beneficio líquido, también tengo que pagar unos impuestos. Que lo puedo entender perfectamente, que los impuestos hay que pagarlos. Entonces, en función de eso, ¿qué me parece? Pues me parece que un proyecto no puede depender de la cuota autónomo que tengamos o no que pagar. Sin embargo, a mí me ayudó muchísimo el hecho de tener una tarifa plana. ¿Qué ocurre en otros países de Europa? Pues la diferencia es abismal. Hay algunos sitios en los que te cobran un 24% de los ingresos que no del beneficio, y eso es una barbaridad porque, repito, puedo facturar mucho y no ganar nada. Nosotros, que estamos metidos en muchas empresas, tenemos una serie de empresas que cuentan con un 4% de beneficio anual, porque es así, porque la competencia es muy alta y no tiene nada que ver con restauración, porque como sabéis nos dedicamos a otros muchos negocios que no son de restauración. Y si no lo sabéis, ya lo sabéis ahora. Entonces estamos en algunas empresas que tienen un 4% de rendimiento anual, de beneficio anual, de rentabilidad anual,
esas empresas, como tosan 2 veces, pues no ganas dinero, hay que llevarlas súper controladas, ¿vale? Bien, entonces, lo normal es, si queremos hacerlas progresivas, vincularlas al beneficio. Sin embargo, pues si después por ese beneficio el autónomo además tiene que cargar con el IRPF, pues yo creo que es un poco una doble tributación y tendrán que verlo muy bien. Yo no tengo que decidir, por desgracia. Yo, desde luego, en ese sentido, lo que haría sería que los autónomos que se den de alta, y sobre todo aquellos que vienen del paro y que tengan un paro que todavía no puedan capitalizar o no quieran capitalizar, yo diría, mire usted, ¿a usted cuánto le queda de paro? Pues me quedan 1.000 euros. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le queda de paro de 1.000 euros? Pues 1 año y medio. Bueno, pues usted se da alta como emprendedor, y si usted no llega a 1.000 euros, no le cobro nada. O sea, si no llega a 1.000 euros, no solo no le cobro, sino que, bueno, pues bueno, no le cobro nada, mire usted, ya está. Si hago más de 1.000 euros de rentabilidad, pues tendré que pagar en función de lo que sea, además del paro que no he dejado que he dejado de cobrar, por ejemplo, ¿no? Es decir, que también lo vinculasen con eso, porque somos muchos los autónomos que nos hemos dejado paro detrás, y yo, que llevo 7 años de autónomo, pues yo jamás en la vida voy a volver a recuperar ese paro que se quedó ahí porque no lo capitalicé por muchos motivos, ¿vale? Entonces esa es mi sensación. Os quería decir algo del paro, pero se me ha ido de la cabeza. Como sabéis, yo no me escribo un guión, os voy contando. Y eso, ¿no? Pues somos muchos los que nos hemos dejado el para atrás, y bueno, pues ya está. Yo llevo 7 años de autónomo y os digo la verdad, yo de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. La verdad que a mí me gusta mi trabajo, me gusta el trabajo que desempeño, y el ser como autónomo y ser mi propio jefe, aunque no es verdad, los jefes sois vosotros, que al final sois mis clientes. Pero bueno, me entendéis, que al final nosotros nos negociamos entre nosotros mismos, ¿vale? Eso es lo que pienso. Luego, otra de las cosas, que os pondré también por aquí algunas imágenes, hay un economista que ha estado hablando sobre el IPC, y ya os adelanto que en parte de lo que estaba diciendo nos está echando en parte la culpa al sector de la restauración de que el IPC esté subiendo, porque resulta que dábamos un producto que es relativamente barato y que ahora estamos subiendo los precios todo lo que no lo hemos subido en los últimos años, y que entonces por eso y por otras muchas razones, pues el IPC de España está subiendo de manera desbocada, y que va a terminar en un IPC altísimo en este año, y que eso pues nos influye a todos, porque al final esa subida de precios lo que hace es empobrecer a una parte de la población, ¿no? Entonces hablaba de ese IPC alto, y hablaba de cómo se tenía que contener y de las causas que tenía, y de repente en ese mismo discurso de IPC, de repente él decía, hablando de la restauración, de los IPC de restauración, de los precios de restauración y tal, y decía, bueno, que por cierto, resulta que estoy viendo, de hecho incluso en Twitter tuvo una conversación con un emprendedor de restauración, el propietario de un restaurante, que decía que era incapaz de encontrar gente aún pagando unos sueldos relativamente buenos. Por cierto, yo todas las semanas me encuentro clientes míos. El último fue una parrilla argentina que por 2.500 euros al mes no encontraba parrillero, un buen parrillero. Y dice, mira, yo sé que bueno, no le voy a ganar prácticamente nada, pero quiero tener la parrilla como reclamo, y bueno, pues yo pagaré al parrillero lo que le tenga que pagar, ¿no? Y entonces este señor decía, bueno, pues que como dijo Joe Biden, ¿no? Cuando nos encontraban en Estados Unidos, le dijeron que es que no había gente para realizar este tipo de trabajos, y la respuesta de Joe Biden fue, pues páguenle más, ¿no? Y dijo, bueno, pues es que eso es lo que tienen que hacer los responsables de restauración, pagar más a los camareros, y entonces van a tener camareros. Mire usted, pues puede que sea así. También es verdad que el hecho de que paguemos más a una persona no significa que esté mejor preparada, y todos sabemos que en el mundo de la restauración los camareros no tienen una preparación, no tienen una buena preparación en términos generales, y que al final el problema ha sido que la gente ha pensado que para ser camarero vale cualquiera, y que todo el mundo vale para ser camarero, y yo creo que no es eso. Yo creo que mucha gente que no tenía capacidad de acceder a otros tipos de trabajo, pues se metía de camarero, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta en este país, bajo mi punto de vista, es una muy buena formación para camareros, específicamente para camareros, uno. Dos, es verdad que el sector, una parte del sector, se ha estado aprovechando de esos trabajadores durante mucho tiempo, y que después de la pandemia las cosas están cambiando mucho, y es verdad que había camareros que por un salario muy bajo, estando contratado menos de 40 horas semanales, además de todo eso, pues hacía 50 o 55 horas semanales de trabajo, ¿vale? Y eso es cierto y lo hemos visto, y bueno, pues de ese aprovechamiento o de ese polvo, pues estos lodos, ahora no encontramos personal. Sin embargo, yo no tendría ningún problema, y me encantaría hablarlo con este economista, pero yo no soy nadie, por supuesto, yo no tengo ningún problema en pagarle un camarero no bien,
muy bien, excelentemente bien, y pagarle 2.500 euros más el coste de seguridad social a todos los camareros de un restaurante. Sin embargo, eso afecta directamente al IPC. ¿Por qué afecta directamente el IPC? Pues que es que al final lo que va a ocurrir es que vamos a cobrarle más al cliente, ¿vale? Es decir, los restaurantes tienen que mantener el porcentaje de coste de alimentación y bebidas, perdón, el porcentaje de coste de personal por debajo del 40%. Si el salario es muy elevado y tengo el número de personas mínimo que necesito para atender ese negocio, pues lo que tendré que hacer es elevar el precio. Y entonces resulta que otra vez seremos los culpables nosotros porque una cerveza, en lugar de cobrarnos 1,20 € o 1,50 €, pues tenemos que cobrar por 2 euros o 2,50 € o 2 euros o 3 euros por una caña, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de IPC, al final estamos hablando de subir precios y de mantener márgenes. Si seguimos en la restauración comiéndonos el margen, pues va a llegar un momento en el que no va a merecer la pena tener un restaurante, ya empieza a no merecer la pena tener un restaurante y ya si no lo tienes controlado, ni te cuento. O sea, si no tienes controlado tu negocio de restauración, desde ya te digo que lo vas a pasar muy mal en cuanto que termine el verano si es que es tu temporada alta. Necesitas tener un control absoluto del negocio, ingresos y gastos, te lo aseguro, vas a necesitar tenerlo todo totalmente controlado. Y con las subidas que va a haber, la huelga que se prevé, que no sé si llegará o no, ojo con esto, que no se aprovechen de vosotros. ¿Ves que va a haber huelga de camioneros? Compra, compra, compra y almacena, ¿no? Bueno, eso ya sabéis cómo funciona el miedo en ese sentido, ¿vale? Pero que sin tener controlado tu negocio, lo más probable es que lo pases extremadamente mal a partir de este otoño en adelante y ya está avisándolo muchísima gente. Con lo cual, no hay ningún problema en pagarle a un camarero todo lo que tenga que pagar, 6.000 euros al mes, no hay ningún problema, si además está formado mejor que mejor. Tampoco entiendo unos sueldos muy altos si no existe una responsabilidad muy alta por parte de ese profesional, porque yo tengo la intuición y el convencimiento de que lo que te pagan por tu sueldo es en función de tu responsabilidad, no por lo duro o no duro que sea tu trabajo. Pero entiendo que si no hay camareros habrá que pagarles más, pero eso significará que el cliente tendrá que acostumbrarse a pagar más en el restaurante. Y eso es así, porque si no, tendremos que quitarlo de otro lado. Porque cuando una cosa es muy barata, alguien lo paga, si no lo paga el cliente. Y eso significa que lo pagará el personal, o que lo ha estado pagando el personal pagándoles mal, o lo paga la calidad de la comida, y al final siempre hay historias. Alguien lo paga, ¿vale? Bien. El tema de la trazabilidad y el desperdicio. Bien, el gobierno quiere poner una normativa nueva, un reglamento nuevo, una ley nueva para la restauración, para eliminar el desperdicio en restaurantes, de tal manera que de la misma forma que existe una trazabilidad especial, por ejemplo, del pescado y de la carne, y tenemos que saber lote, caducidades y de dónde viene, en qué temperatura, cuándo ha salido, en qué momento ha salido, y tenemos que tener eso muy controlado. Sí, tenéis que tener eso muy controlado y os lo van a pedir. Lo digo para quien no lo tenga. Lo que quieren es que el desperdicio esté también trazabilizado, es decir, que sepamos qué desperdicio ha habido cada día, qué mermas tenemos por caducidad o podemos tener por caducidad para que no existan, de tal manera que esa comida se dé a comedores sociales, se sirva, si está en proceso todavía de poderse servir, se sirva en otros sitios y que no sea un desperdicio que vaya a la basura, sino que cada día de lo que se desperdicie del servicio que sea útil para consumo humano, se diga dónde se ha utilizado, si se ha dado al personal o si se ha dado a comedores sociales o si, por ejemplo, el desperdicio encima de la mesa el cliente se lo ha llevado. Y lo que dice la normativa, aunque todavía no es oficial, pero lo que decía el anuncio de la normativa es que todos los restaurantes estarán obligados de manera gratuita a ofrecerle al cliente la posibilidad de que se lleve la comida que ha sobrado por los medios del restaurante, es decir, con un tupper del restaurante o con cualquier embalaje del restaurante, repito, sin cobrarle nada al cliente. Y a mí me parece muy bien y entiendo que tenemos que ser sostenibles y además estoy dentro de un proyecto de sostenibilidad que estamos desarrollando en Andorra, ¿vale? Y además voy de partner con una empresa maravillosa de sostenibilidad que me han explicado muy en profundidad cómo funciona y la verdad que entiendo perfectamente que debe de ser así. Pero, si eso es así,
Tendremos que empezar a cargar dentro del escandallo de cada uno de nuestros platos, y sí, tenéis que tener un escandallo de los platos porque eso implica control. Tendremos que empezar a cargar dentro del escandallo de los platos una cantidad X por el embalaje, ya sea que el cliente se lo vaya a llevar o no, porque como nunca sé cuándo se lo va a llevar y se lo tengo que ofrecer de manera gratuita, pues un porcentaje, todos los platos tendrán que llevar un porcentaje, si no el completo, coste del embalaje para llevárselo en el caso de que sobre comida. Lo cual incide de nuevo en los precios, lo cual incide de nuevo en el IPC. Pero es que eso es así. Y si os fijáis, una vez más estamos hablando de IPC, lo hablábamos con el economista, y desde luego los autónomos que tengan que pagar una cuota autónomo más alta tendrán que subir sus servicios, el coste de sus servicios, con lo cual también estamos hablando de IPC, porque deberán aumentar sus márgenes para pagar esa cuota autónomo, que desde luego a mí si me la suben, pues yo tendré que subirle el precio a mis clientes. Bien, y luego, y por último, con el tema de Restalia. Lo que ha ocurrido con Restalia ya hablamos en su día en este canal, lo tenéis en este vídeo de aquí, hablamos sobre las franquicias y hablamos sobre los problemas y las dificultades que tenían los franquiciados a la hora de hacer una franquicia, y ahora nos encontramos con una denuncia por parte de franquiciados de 100 montaditos y de The Good Burger, que dicen que la franquicia Restalia tenía unos acuerdos comerciales de compra a los proveedores y que ellos estaban obligados a comprar a través de la central de compras de Restalia a unos precios muy superiores a los que podrían haber comprado directamente al proveedor, por un lado. Y por otro lado, que les contaban una cuenta de explotación que luego no se cumplía, diciéndoles que iban a ganar un montón de dinero y que luego era absolutamente imposible con esos costes de compra de materia prima ganar dinero. Como sabéis, y como hablamos ya en ese vídeo, yo ya he tenido que testificar en algún caso de franquicias en el juicio como experto de parte, porque al final una cuenta de explotación que tiene que estar controlada por sus grupos de gasto, si por ejemplo estamos pagando un fee muy elevado a la franquicia y o además tenemos que comprar a través de ellos con un coste de aprovisionamiento más elevado de lo que sería normal, lo normal es que se descompense la cuenta de explotación. Y sin embargo siempre te van a decir que es culpa tuya porque es que no entra la suficiente gente, cuando realmente ellos te han dicho dónde tienes que poner el restaurante o te han asesorado sobre en qué sitio hay que ponerlo, ¿vale? Con lo cual, tened que tener en cuenta que esto puede ser así, que esto está ocurriendo, y que cuando vayamos a franquiciar, pues que no todo es de color de rosas, y que tenemos que tener en cuenta que una cuenta de explotación bien controlada no debe de tener ninguna variación. Y para las franquicias, jope, si lo estáis haciendo bien, si vais a hacer compras a través vais a obligar a que se compre a través de vosotros, joder, pues que gane dinero todo el mundo, el franquiciado y el no franquiciado, ¿vale? Y de esa manera, pues que se gane dinero a través de las compras o de los rappers de compras, ¿vale? Bien, ya hablamos de eso en aquel vídeo en su momento. Tampoco me voy a extender, si queréis pues podéis hacer ese vídeo, pero quería comentaros estas 4 noticias un poco creía que era interesante y me lo habíais preguntado vosotros y me parecía interesante que charlásemos un ratito hoy sobre estas 4 noticias. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias de nuevo por el apoyo. Os lo voy a volver a pedir, es gratis, darle a suscribir, que creo que estamos intentando aportar muchísimo valor, y ya os digo que levantar un canal de restauración en YouTube tan pequeñito y de gestión de restauración pues no es fácil, porque es mucho más fácil hacer otro tipo de canales de hazlo tú mismo y cosas así, y hay menos segmento de mercado, con lo cual aquel 85% que estáis viendo los vídeos sin suscribiros, si os ha gustado este vídeo o si os gustan los anteriores y en este no he acertado por lo que sea, dale por favor a suscribirse. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo. En breve hablaremos sobre lo del tema del sorteo y que tengáis cuidado ahí fuera, que hace un calor de morir. Os lo he cambiado. Venga chicos, hasta la semana que viene. ¡Chao!